Buenas alumnos, mi nombre es Casia y bueno, por hoy me van a ver por acá. Estoy haciendo la suplencia a Paula. Así que les armé este videito como para que tengan algunas herramientas como para encarar los temas propuestos por su profesora. En esta clase haremos tres cosas. Primero, haremos un repaso de las magnitudes que vamos a estar usando durante la clase en los temas de MRU y MRV, que ustedes tenían una teoría y unos videos de la profesora en la plataforma. Y después haremos algunos de los ejercicios propuestos por Paula. La primera magnitud que repasaremos es la posición. Entonces, ¿qué es la posición? La posición de una partícula es la ubicación de ésta respecto al punto de referencia elegido, el cual se considera el origen del sistema coordenado. Es decir, la posición va a ser la distancia entre el punto de referencia y el punto en el que está ubicado nuestro objeto. Por ejemplo, si tenemos este auto y partimos de este punto, ¿sí? Nuestro punto de referencia sería este. Entonces, al cabo de un tiempo, llega hasta un punto A que está a 10 metros del punto inicial. Es decir, que la posición va a ser 10 metros. Y recorre hasta otro punto que llamamos punto B, que suma 600 metros más. Si recorrió 100 al punto A y 600 hasta el punto B, en total recorrió 700 metros desde el punto de partida. Entonces la posición van a ser 700 metros. Una cosa es la posición y otra cosa es la distancia. En la distancia nosotros calculamos la diferencia que hubo en recorrido del punto final al punto inicial, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos saber qué distancia recorrió este auto del punto A al punto B. Entonces la posición en el punto A sería 100 metros y la posición en el punto B sería 700 metros. Si hacemos 700 menos 100, nos da los 600 metros que recorrió, es decir, la distancia. La distancia no depende del punto de referencia elegido. Si se presentase un problema y cada uno de ustedes eligiese un punto de referencia distinto, la distancia recorrida tiene que ser la misma. Aunque hayan dicho, bueno, pongo el 0 acá o pongo el 0 acá. ¿Sí? La distancia entre el punto A y el punto B o entre este punto y el punto A es la misma. Entonces, distancia es una cosa y posición va a variar dependiendo del punto de referencia. Las unidades que tenemos para trabajar con la posición son las que usamos para distancia o longitud, metros, kilómetros, centímetros. En general, las más comunes a utilizar van a ser metros y kilómetros. Otra magnitud con la que vamos a trabajar es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Una magnitud que mide la duración o separación de los acontecimientos. ¿En qué unidades puede estar? Segundos, minutos, horas. Y recuerden la equivalencia, una hora equivalen a 60 minutos. Y como cada minuto son 60 segundos, una hora son 3600 segundos. Esta equivalencia la van a tener que tener presente para la resolución de los distintos ejercicios propuestos. La siguiente magnitud que tenemos es la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es la variación de la posición en el tiempo. ¿Cómo va variando la posición en el tiempo? Entonces, miren, nosotros como unidad de posición tenemos, por ejemplo, metro. También podría haber sido kilómetro. Y como es la variación en el tiempo, se multiplica por 1 sobre segundo. Y fíjense que la unidad final de la velocidad son metros por segundo, ¿sí?
acá pusimos unidad, metros por segundo, kilómetros por hora, etc. Entonces, ¿qué es la velocidad? ¿Cómo va a variar la posición en el tiempo? Puede ser constante o puede variar. Eso, cuando terminemos de repasar estas magnitudes, vamos a ver en cada caso qué ocurre. Tenemos lo que es la aceleración. La aceleración, ¿qué es? Es la variación de la velocidad en el tiempo. Fíjense, la velocidad era la variación de la posición en el tiempo. Ahora la aceleración es la variación o el cambio de la velocidad en el tiempo. Unidades. Fíjense que la velocidad era metros sobre segundo y si lo multiplicamos por 1 sobre segundo nos queda metros sobre segundo cuadrado, que ahora esta será la unidad de aceleración. Entonces como unidades ahora tenemos metros sobre segundo cuadrado, kilómetro sobre hora al cuadrado, etc. Ahora que ya presentamos las magnitudes con las cuales vamos a trabajar, vamos a empezar el repaso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se caracteriza este movimiento? Por ser un movimiento recto, por eso el adjetivo rectilíneo. En principio nosotros vamos a manejarnos en el plano horizontal, que sería el plano X. ¿Y por qué se caracteriza esto? En principio vamos a hablar de que va a ser un movimiento de un objeto que se mueve a velocidad constante. ¿Qué significa que el objeto se mueva a velocidad constante? Que la aceleración es nula. ¿Por qué? Porque la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Si la velocidad no varía, entonces la aceleración es cero. ¿Cómo podemos calcular la velocidad con la que se está moviendo un objeto? Bien, la velocidad se puede calcular como la distancia recorrida por un objeto dividido el tiempo que le llevó recorrer esa distancia. Si nosotros conocemos la posición final y la posición inicial de un objeto y las restamos, siempre primero final y luego inicial, y la dividimos por el tiempo total que le llevó llegar al punto final desde el punto inicial, eso va a ser la velocidad. Fíjense que acá la aceleración va a valer 0 y la posición varía de forma uniforme con la velocidad. Fíjense que acá ustedes tienen posición final, va a ser igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Si recuerdan, la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, ¿no es cierto? Voy a escribir acá, metro sobre segundo es la velocidad. Y si ustedes lo multiplican por tiempo, que es en segundos, van a ver que segundo se va con segundo, así que todo esto va a quedar en unidad de distancia, que es metro. ¿Sí? Es muy importante que cuando ustedes usen las fórmulas y hagan los cálculos, usen las unidades. Pongan en el cálculo las unidades. Puede ser tedioso o pesado al principio, pero es muy importante que lo hagan porque de esa forma ustedes van a poder percatarse si están haciendo bien las cosas o no. Porque si ustedes se están confundiendo y están poniendo en velocidad algo que no está en metros sobre segundo, supongamos, un ejercicio les da la velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Entonces acá en vez de metros sobre segundo ustedes tendrían kilómetros por hora. Y les da el tiempo transcurrido en segundos. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Yo no puedo cancelar segundos con horas. No los puedo tachar porque no son lo mismo. Entonces es muy importante que presten atención a las unidades y que las
apliquen dentro de la ecuación cuando hacen los cálculos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuál es la forma matemática de las funciones que describe cada ecuación. Ustedes, matemáticamente hablando, estos son ecuaciones. Y las ecuaciones describen funciones, ¿no? Supongamos, agarramos la primera, la aceleración es igual a 0. Como acá adentro no hay tiempo, ¿no? Fíjense que para todo tiempo la aceleración va a valer 0 y por eso está marcada una recta acá abajo en el 0, ¿sí? En el 0 de aceleración. Fíjense que ustedes tienen que prestar atención qué es lo que tienen en cada recta. En la vertical acá está la aceleración y en la horizontal el tiempo. Entonces fíjense que para todo tiempo la aceleración vale 0. Por otro lado tenemos acá la velocidad, que es posición final menos posición inicial sobre tiempo, que es constante. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiar en el tiempo, va a tener un valor fijo. Por ejemplo, acá la velocidad marca 0,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Eso va a depender del problema, pero siempre va a ser una recta horizontal en el movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad valiera 1 metro sobre segundo, la recta hubiera tenido que estar acá arriba. A ver, ahí la voy a dibujar. Una recta así. Si hubiera tenido otro valor, la recta hubiera estado ocupando otro lugar, otra posición. Fíjense que donde corta acá es la velocidad. Y después tenemos la variación de la posición en el tiempo. Fíjense que la posición depende de la posición inicial y de la velocidad por el tiempo. Entonces, la posición inicial, por ejemplo, en este caso es 0, en esta gráfica que tenemos acá. Fíjense, cuando el tiempo es 0, a tiempo 0, la posición final es igual a la posición inicial. Y acá, para tiempo 0, marca que la posición es 0. Entonces, no hay una posición inicial en este gráfico. Si la posición inicial hubiera sido 0,1 metros, la función tendría que haber arrancado acá, en este punto. ¿Sí? En vez de acá abajo, hubiera arrancado acá. Ahora fíjense, a medida que pasa el tiempo, la posición es cada vez más grande. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad es positiva. ¿Sí? Cuando la velocidad es positiva, nos queda una pendiente hacia arriba, una pendiente creciente. Si la velocidad hubiera sido negativa, por el contrario, hubiéramos tenido una pendiente decreciente. Hubiera estado acercándose, ¿sí?, el objeto. Fíjense, parte, supongamos, de 0,5 y luego llega al segundo a la posición 0, ¿no? Es importante que ustedes vayan aprendiendo cómo leer los gráficos porque uno al principio puede caer en que esto es como la trayectoria del objeto. No, no es la trayectoria del objeto. Lo que está tratando de mostrar el gráfico, lo que hace es describir cómo va a variar la posición en el tiempo. Entonces, supongamos que el objeto arranca a 0,5 metros y se va acercando al punto de partida, o no necesariamente es el punto de partida del objeto, sino el punto 0 de referencia. Supongamos, vamos a tratar de aclararlo un poco por las dudas. Tengo acá una pista y voy a dibujar a un corredor, ¿no? Ahí. Ahí. Bueno, ahí se supone que está corriendo, ¿no? Está yendo para allá. Esta posición vamos a llamar 0,5.
El punto 0 sería acá, 0. Y va para allá. Se va alejando del punto 0. ¿Qué es lo que estaría pasando en la recta que acá dibujé, que acá pinté en rojo? ¿Sí? Esta recta. Si el corredor estuviera llegando al punto 0, se estaría comportando como la recta azul, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad es positiva, la pendiente es creciente. Cuando la velocidad es negativa, la pendiente es decreciente. Llamado la pendiente de la recta. Cuando la velocidad es grande, la inclinación, la pendiente de la recta es más importante, ¿sí? Se hace mucho más empinada. Cuando pasa lo contrario, aquí quise mejorar y me quedó más feo. A ver, bueno, ahí. Cuando la velocidad es más bajita, la recta se aplana, ¿no es cierto? Se va aplanando. Bien, espero. Acá preguntaría si hay alguna duda, pero bueno, ustedes ahora no les voy a poder estar respondiendo en simultáneo, en sincrónico, pero cualquier duda igualmente pueden preguntar. Ahora continuamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿En qué se diferencia del anterior? Bueno, en que ahora la aceleración es constante, ya no es 0. Ahora la velocidad varía uniformemente de forma lineal y la posición ahora es variable y vamos a ver que va a tener un comportamiento cuadrático. Estos términos todavía ustedes no los conocen porque se trabajan en matemática cuando ven funciones, pero yo más o menos ya se los pongo así cuando ustedes lo vean en matemática dicen, ah, de esto hablaba la profesora de física, a esto se quería referir. Ustedes ahora lo importante es céntrense en los conceptos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, aceleración constante, ¿sí? No varía la aceleración, pero sí va a variar la velocidad. ¿Y cómo va a variar? De forma uniforme, ¿sí? Porque la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, fíjense ahora, la aceleración tiene una forma matemática parecida a la ecuación de velocidad para el MRU. Ahora la aceleración la podemos calcular como velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos que la velocidad en MRU se calculaba como velocidad final menos inicial sobre tiempo? Ahora la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Bueno, ahora fíjense que la forma matemática que adopta la velocidad, la forma matemática, digo, si ustedes comparan esta ecuación con la de posición para MRU, van a ver que matemáticamente tienen la misma forma y van a tener el mismo tipo de función. Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y si se acuerdan, habíamos dicho que la aceleración era metro sobre segundo cuadrado. Y ahora lo multiplicamos por tiempo, que es segundo. Entonces, segundo se va con este segundo y nos queda como unidad metro sobre segundo. ¿Sí? Va a ser la unidad. Entonces nos va a quedar velocidad inicial en metros sobre segundo más este término que va a ser metros sobre segundo. Recuerden que si ustedes tienen términos que se están sumando, si esos términos no tienen las mismas unidades, no se pueden sumar. Una cosa es multiplicar y dividir, pero sumas, nosotros no podemos sumar choclos con bananas, ¿no?
Lo que vamos a sumar es choclos con choclos, bananas con bananas. Por eso es importante, y lo voy a seguir recalcando, que ponga las unidades dentro de la ecuación. Y que vean que efectivamente se cancela lo que se tiene que cancelar y que queda lo que tiene que quedar. Por eso es súper importante que tengan presente qué unidad le corresponde a cada magnitud. Tiempo en segundos, distancia en metros, velocidad metros sobre segundo, aceleración metros sobre segundo cuadrado. Tener claro eso a ustedes les va a facilitar toda la tarea posterior. Y por último tenemos cómo varía la posición en el tiempo. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo, que va a ser no cualquier velocidad, sino que a la velocidad inicial, ¿sí? Ahí lo aclaro. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si se fijan acá, vamos por partes. La unidad final que tenemos que obtener acá sería distancia, que puede ser kilómetros o voy a seguir usando metros, ¿sí? Posición inicial tendría que estar en metros. Velocidad inicial va a ser metro sobre segundo. Tiempo por segundo. Y luego es un medio, que es el número un medio, que es lo mismo que poner 0,5. La aceleración es metro sobre segundo cuadrado por tiempo, que es segundo, pero está al cuadrado, así que lo vamos a poner al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, acá segundo se va con segundo, segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Y todos estos términos, fíjense que nos dan en metros, ¿sí? Entonces los puedo sumar. Metro más metro y voy a obtener mi resultado final en metros, ¿sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Bien, vamos a ver ahora cómo es el comportamiento de estas funciones, cómo lo podemos describir en funciones. Bien, ahora tenemos la aceleración, ¿sí? Que se acuerdan que en MRV era constante, así que fíjense, ahora la aceleración va a tener un valor distinto de 0, antes la teníamos como una recta acá abajo, ¿sí? Ahora ya no, ya la tenemos como una recta en otro valor. Por ejemplo, acá podría estar valiendo, no sé, 5,6 y pico, más o menos, ¿sí? Ese sería el valor de la aceleración que se marca acá. Después tenemos la velocidad. Velocidad va a ser velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando la velocidad inicial es 0, esta recta nace en el eje de coordenada, en el punto 0, 0. Acá, en esta gráfica, a diferencia de la anterior, se ve que parte de una velocidad inicial, ¿sí? Y va creciendo de forma lineal, ¿no? Ahora la pendiente de esta recta es la aceleración. Si la aceleración es positiva, la recta es creciente. Si la aceleración es negativa, si ahora la aceleración es un número negativo, ahora la pendiente ya no va a ser positiva, sino que va a ser decreciente. Por ejemplo, así. Esto sería una pendiente decreciente. Veríamos que a medida que pasa el tiempo, la velocidad toma valores más pequeños. Y después tenemos cómo varía la posición en el tiempo. Y fíjense la ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial, para que lo aclaro por las dudas. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado.
ahora se agregó este término, ¿sí? Y cuando vean en matemática función cuadrática, ¿sí? Función cuadrática va a ser las funciones donde la variable independiente, que en matemática ustedes la llaman x, depende, varía con un cuadrado, que es este que tiene acá arriba. Entonces ya no vamos a ver este tipo de comportamiento como el de arriba, como una recta, sino que fíjense que ahora se hace una curvita, ¿sí? Ya no es una recta, sino que es una curva. Si ustedes tuviesen que graficar el comportamiento en MRV de cómo varía la posición en el tiempo, lo que ustedes tienen que hacer es ir asignando distintos valores al tiempo y calcular cuánto les da la posición final, ¿sí? Supongamos que tienen como dato la posición inicial, que es 0, supongamos. En este caso es 0. Tienen una velocidad inicial, supongamos 1 metro sobre segundo, por tiempo, más 1/2 de la aceleración, que vamos a ponerle que es 1 metro sobre segundo cuadrado, por tiempo al cuadrado. Entonces, cuando estén a tiempo 0, la posición inicial es 0, y como estos dos términos se están multiplicando por 0, se hacen 0. Así que la posición final vale 0. Cuando t valga 1, el tiempo haya pasado 1 segundo, nos queda 1 metro sobre segundo por un segundo, que nos va a dar 1 metro, más 1/2 de 1 metro sobre segundo cuadrado por 1 segundo al cuadrado. Entonces fíjense que acá 1 dividido 2 nos da 0,5. Por 1 al cuadrado da 1, así que todo este término nos quedaría 0,5. 1 más 0,5 nos da 1,5. Entonces, para tiempo igual 1 segundo, vamos a marcarlo, para tiempo igual 1 segundo, ¿sí? Nuestro valor estaría como por acá arriba, valdría 1,5. ¿Sí? Y en ese caso necesitan varios puntos para poder hacer la curva. No alcanza con un punto. En cambio, cuando tienen funciones como las de arriba, las de velocidad final o la de aceleración como es constante, con saber la aceleración ya la pueden hacer. La de velocidad final tienen que calcular por lo menos 2 puntos. Como es una línea lineal, calculan 2 puntos y hacen la recta que une esos 2 puntos y ya tienen la función. Para esta necesitan mínimo unos 3 puntitos, mínimo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar haciendo los ejercicios que tenían en la guía propuesta por Paula. Así que si les es necesario,
tómense un recreíto antes de seguir con el video, tengan a mano una hoja, anótense las fórmulas que vimos recién, las del MRU, MRV, sepan distinguir qué es velocidad inicial, qué es velocidad final, aceleración, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas esas herramientas van a ver que es mucho más fácil hacer los ejercicios. Así que bueno, seguimos en la que sigue. Para allá te enseñé. Uno de los primeros ejercicios que les aparecía en el material era este. Un coche arranca a una distancia de 40 metros de un semáforo. Se aleja de este a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿A qué distancia estará del semáforo? 120 segundos después. Entonces, cuando hacen ejercicios de física, es muy importante que lean el enunciado por primera vez. Luego lo releen y plantean los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que está dando el problema? Que en este caso serían estos que están acá. Un coche arranca a una distancia de 40 metros del semáforo, es decir, que yo tengo el semáforo acá. A ver, tengo acá el semáforo, que estaría mi punto de referencia, es el semáforo, 0. El auto está acá, que estaría a 40 metros. Y se está alejando del semáforo. Posición inicial, 40 metros. Se está alejando con una velocidad de 3 metros sobre segundo, que es lo que está puesto acá. Y después nos dice que el tiempo es de 102 segundos. Nos pide la posición final. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Reemplazamos los datos. Posición inicial, 40 metros, más velocidad inicial, 3 metros sobre segundo, por 120 segundos. Luego, ¿qué hacemos? La cuenta. Antes de la cuenta, cancelamos lo que se tenga que cancelar. Si ustedes tienen 3 metros sobre segundo por 120 segundos, este segundo se está dividiendo con este segundo y se cancela. Entonces fíjense que acá nos queda unidad metro y unidad metro. Nos queda 40 metros más 3 metros y eso da, 40 metros más 3 por 120, ¿sí? 3 por 120 serían 360 metros y 360 metros más 40 metros son 400 metros, ¿sí? ¿Se entendió? Esperemos que sí. Cualquier cosa igual pueden consultar. Después teníamos este otro ejercicio. Un coche inicia su viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Entonces, lo primero, leímos el enunciado, lo leemos y a partir de eso planteamos los datos. Un coche inicia su viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. ¿Qué significa la velocidad media? Significa que en realidad no estuvo con una velocidad constante durante todo el viaje, pero la velocidad promedio fue 90 kilómetros por hora. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este ejercicio como si se hubiera movido a velocidad constante. Entonces, ¿qué datos tenemos? Como su viaje total, la distancia total fueron 495 kilómetros, podemos plantear que la posición inicial es 0 y la posición final 495 kilómetros. Luego la velocidad media, ¿sí?, es 90 kilómetros por hora y nos pregunta a qué hora llegará. O sea, en principio lo que vamos a calcular es cuánto tiempo tarda, ¿no? Entonces, volvemos a plantear la ecuación de posición. Posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Después, ¿qué hacemos? Despejamos tiempo.
¿Pueden despejarlo después de reemplazar? Sí, se puede, pero yo recomiendo que primero despejen y después reemplacen, porque ustedes no van a poner solo los números, van a poner también las unidades. Entonces les va a quedar algo muy grande y se les va a complicar al haber unidades que están en el numerador y en el denominador, se les va a complicar un poco a la hora de despejar. Entonces, ¿qué recomiendo? Primero despejar y luego reemplazar. Entonces, en este caso queremos despejar tiempo. Primero lo que hacemos es pasar este término. Este término, ¿sí?, está sumando en este lado. Así que pasaría restando, como vemos acá. Después, ¿qué pasa? Velocidad está multiplicando a tiempo. Si está multiplicando, para el otro lado tiene que pasar dividiendo, que es lo que vemos acá. Entonces nos queda que tiempo es igual a posición final menos posición inicial sobre velocidad. Reemplazamos posición final, 495 kilómetros. Posición inicial, 0. 495 menos 0 da 495. Sobre la velocidad, que es 90 kilómetros por hora. Y fíjense, kilómetro se cancela con kilómetro y este h, ¿sí?, esta unidad de hora está dividiendo en el divisor. Termina quedando acá arriba, ¿sí? Si les parece extraño esto, tienen que acordarse las propiedades que usaban en matemáticas con fracciones. Supongamos tenemos a sobre b es una fracción, dividido otra fracción, c sobre d. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a sobre b dividido c sobre d. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Este divisor ahora lo expreso así. ¿Y ahora qué va a pasar? Puedo aplicar una propiedad de las fracciones que puedo invertir la operación e invertir la fracción. Entonces nos queda que a sobre b por, ay, me quedó horrible ese por d sobre c. Entonces observen que este d que estaba dividiendo en el divisor ahora está multiplicando en el numerador, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una fracción llamamos numerador al de arriba y divisor o dividendo al de abajo? Entonces, esta h, fíjense que estaba dividiendo en el divisor, queda multiplicando en el numerador. Hacemos la cuenta y nos da que el tiempo transcurrido fueron de 5,5 horas. ¿Sí? Entonces, si salió a las 8:30 de la mañana, lo que hacen es sumar 8,5 horas. Estas 8,5 horas lo que tendrán que hacer es el 0,5 pasarlo a minutos. O sea, 5,5 horas serían 5 horas y media. O sea que serían 5 horas y 30 minutos. Entonces, si salió a las 8 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Y como empezó 8:30, sería 1:30 si pasaron 5 horas, o sea que llegó a las 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Se entendió? Esperemos que sí. Ahora pasamos a los ejercicios de MRUV. Uno dice de vuelta porque estoy respetando la numeración que ustedes tienen en su guía. Una moto arranca a una distancia de 40 metros de un semáforo. Se aleja de este con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo y con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo. ¿A qué distancia estará del semáforo después de 120 segundos? Entonces,
siempre lean primero, lean después, siempre mínimo 2 veces lean el enunciado. La primera lectura es para tener una idea general y tener claro qué es lo que me pide. Acá lo que me va a pedir es distancia. Segunda parte, escribir datos y hacer un esquema del problema, que eso no lo había aclarado anteriormente porque lo tenemos acá, pero yo creo que es muy útil hacer un esquema del problema. Así que lo recomiendo fuertemente, ¿sí? Una moto arranca a una distancia de 40 metros, es decir que, por ejemplo, acá puse 0 kilómetros, o sea, otra vez el semáforo es el punto de referencia y esta motito estaría a 40 metros, ¿sí? Acá voy a tachar el kilómetro, voy a poner metro cero, posición 0, ¿sí? Entonces se aleja, ¿sí? Se aleja a 3 metros sobre segundo. O sea que acá tenemos que la velocidad inicial va a ser de 3 metros sobre segundo. Y con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo. Acá la tenemos anotada. Entonces nos dice, ¿a qué distancia estará del semáforo después de 120 segundos? Nuestros datos son 40 metros, es la posición inicial. Nuestra posición final es la incógnita, nuestra velocidad inicial es 3 metros sobre segundo, la aceleración es 0,5 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo es 120 segundos. Ahora, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación de posición para MRV. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y como lo que tengo que averiguar es lo que tengo despejado, directamente reemplazo. Posición inicial, 40 metros. Velocidad inicial, 3 metros sobre segundo. Tiempo, 120 segundos. Un medio por la aceleración, que vale 0,5 metros sobre segundo cuadrado, ahí se me chispoteó el 2, ahí lo puse, por 120 segundos todo el cuadrado. Cuando reemplazan, van a ver que estos segundos, paren que lo voy a hacer un poquito más prolijo, a ver, estos segundos se van con estos segundos. Este cuadrado, recuerden que se distribuye, o sea, va a quedar 120 al cuadrado por segundo al cuadrado, porque más de una vez he visto que en esta situación ponen 120 segundo al cuadrado. No, 120 al cuadrado, hacen la cuenta, por segundo al cuadrado. Entonces, este segundo se va con este segundo. Este segundo se va con este segundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho anteriormente en la teoría? Entonces, nos queda 40 metros más 3 por 120, ¿sí? Que esta cuenta ya la habíamos hecho, ¿se acuerdan? 360. Más, ahora en este caso, a diferencia del punto 1 de MRU, tenemos que hay aceleración. Entonces ahora nos da 4000 metros. Bien, vamos al siguiente. Un avión recorre 1200 metros a lo largo de una pista antes de detenerse cuando aterriza. Suponiendo que su desaceleración es constante y que el momento de tocar el piso, su velocidad era 100 km por hora, calcular el tiempo que tardó en detenerse y la distancia que recorrió en los 10 primeros segundos. Para este punto, para este ejercicio, van a tener que mirarlo y tratarlo con mucho cariño, ¿sí? Tienen el avión, ¿sí? Ustedes saben que el avión, cuando llega al aeropuerto, cuando aterriza, tiene que recorrer un tiempo la pista de aterrizaje hasta poder frenar.
lo que nosotros vamos a considerar el tiempo en que toca la pista de aterrizaje, ¿sí? Ese va a ser nuestro punto de partida, el punto de referencia, posición 0, hasta que se detiene, ¿sí? Entonces, vamos a considerar punto de partida, posición 0. Ni bien el avión toca la pista de aterrizaje. Velocidad inicial va a ser esa velocidad con la que toca la tierra. 100 kilómetros por hora. Entonces, 100 kilómetros por hora. El avión recorre 1200 metros hasta que se detiene. Entonces, posición final, 1200 metros. Velocidad final, 0, ¿no? Porque ustedes saben que se tuvo que detener. Llegar al final, velocidad 0. La aceleración es constante, ¿sí? No varía, acá no aclara, pero si no dice que varíe la aceleración, entonces consideramos que es constante. El tiempo es la primera pregunta, el inciso A, y la distancia que recorre después de 10 segundos, que lo exprese así como posición a los 10 segundos, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta estas dos ecuaciones, la de posición y la de aceleración. Posición o, por ejemplo, la de velocidad. La de velocidad y la de aceleración son exactamente la misma ecuación, pero en una está despejada velocidad final y en aceleración está despejada aceleración, ¿sí? Son la misma ecuación. Eso no sé si lo había aclarado anteriormente, pero es la misma ecuación, pero es distinto a lo que está despejado. Entonces, vamos a seguir a la filmina siguiente. Bien, como acabamos de decir, acá ahora tenemos los datos, ¿sí? Tenemos que averiguar el tiempo y después la posición final a los 10 segundos. Y vamos a usar estas dos ecuaciones que son las mismas que aparecían recién, pero les cambié el color para que sea un poquito más didáctica la cuestión. Tenemos primero la posición, la ecuación de posición en negro y la ecuación de aceleración en rojo. Lo que hice en principio fue reemplazar la aceleración por lo que vale. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Qué es lo que puse acá? Fíjense que todo esto es A. ¿Sí? Después, ¿qué hicimos? Ahora fíjense, esto lo hice ¿por qué? Porque en la primera ecuación tenemos tiempo y aceleración, que son las dos incógnitas, no las conocemos. Y en la segunda ecuación tenemos aceleración y tiempo, que tampoco lo conocemos, entonces tenemos que plantear dos ecuaciones porque tenemos dos incógnitas. Y yo acá lo que estoy haciendo matemáticamente es sustitución. Entonces sustituyo esto en esta ecuación, que es lo que tenemos acá, y luego ya fui reemplazando, ¿sí?, todos los valores y cancelando lo que se podía cancelar, ¿sí? Por ejemplo, esto es 0, así que ya está, se va. Después tenemos 100 km por hora por tiempo más un medio de velocidad final vale 0. Velocidad inicial vale 100, ¿sí? Sobre tiempo por kilómetro por hora por tiempo al cuadrado. Acá las unidades, en vez de dejarlas adentro, las dejé afuera. Y acá este tiempo se cancela con este tiempo. Y acá un medio dividido, un medio, acá faltaría, un medio por menos 100 es menos 50, ¿sí? Acá tenemos el menos. Entonces fíjense que ahora nos queda kilómetro sobre hora por tiempo, kilómetro por hora sobre tiempo. Entonces 100 lo podemos restar con 50. 100 menos 50, 50 kilómetros por hora por tiempo. Y fíjense que de acá a acá hice una transformación, porque teníamos la posición final en metros y en mi caso la pasé a kilómetros.
Entonces quedó 1,2 kilómetros, es lo mismo que 1200 metros. ¿Por qué? Porque ahora esto, lo que queremos despejar es T. Así que todo esto tendré que pasar para el otro lado dividiendo. Si lo pasamos dividiendo nos queda 1,2 sobre 50 y fíjense, voy a cambiar de color para seguir tachando. Kilómetro se va a cancelar con este kilómetro y fíjense que esta unidad H queda dividiendo en el divisor, ¿no? Entonces termina quedando arriba y fíjense que el resultado final es tiempo igual a 0,024 horas, que es lo mismo que 1,44 minutos o lo mismo que 86,4 segundos. Cabe destacar que yo en mi caso lo que hice fue repasar la posición final de metro a kilómetro, pero también se pudo hacer pasar la velocidad inicial de kilómetros por hora a metros sobre segundo, por ejemplo. Cualquiera de las dos era igualmente válida. Y yo, si tuviera que volver a plantear esto, creo que lo que haría sería pasar la velocidad inicial a metros sobre segundo en vez de la posición final. Y eso ahora a continuación van a saber por qué. Después, ahí ya tenemos el inciso A, ¿no es cierto? Calculamos el tiempo en horas o en minutos, en segundos. Si no aclara, en cualquier unidad que lo expresen está bien. Ahora el inciso B nos pide la posición a los 10 segundos. Para eso tenemos que entrar a la ecuación negra, a la de la posición. Pero ¿qué pasa? No tenemos la aceleración, no sabemos cuánto vale. Y no sabemos la posición final, que es lo que tenemos que averiguar. No sabemos qué velocidad vamos a tener a los 10 segundos, ¿sí? Necesitamos conocer la aceleración. Entonces, ¿qué hice acá? Bueno, planteé la ecuación esta, velocidad final menos inicial sobre tiempo, con las velocidades y con el tiempo que calculamos recién. La velocidad final de cuando el avión se detiene, 0 kilómetros. La inicial es 100 kilómetros. El tiempo son 0,024 horas. Lo dejé en horas porque acá tengo la velocidad en horas. Y fíjense que acá se me va a cancelar esta hora. No, mentira, no se me cancela. Fíjense que esta hora que está acá arriba está dividiendo, quedaría dividiendo acá abajo y nos queda h por h, que es lo mismo que h cuadrado. Entonces, fíjense que nos queda menos 4.166,7 kilómetros por hora. Ahora, presten atención que esto tiene signo negativo porque se está desacelerando, está frenando, está disminuyendo la velocidad. Vamos a seguir en la filmina que sigue. Ahora, por favor, no colapsen, síganme, pueden poner pausa, les recomiendo que ustedes vayan escribiendo y haciendo las cosas. Este ejercicio era bastante complejo, así que no se asusten. Esto es una de las cosas más complejas que les pueden plantear en este tipo de ejercicios. Así que tranquilos, ya ustedes, si esto lo pueden llegar a entender, están preparados para cualquier ejercicio. Vuelvo, calculamos la aceleración, ¿sí? Que nos había dado este valor. Entonces volvemos a esta ecuación de arriba. Posición final, que es lo que queremos calcular, es igual a la posición inicial, que es 0, más 100 km por hora, que es la velocidad inicial, por... Y acá, como yo tengo la velocidad en kilómetros por hora, lo que hice fue pasar el tiempo, los 10 segundos, a horas. Y ustedes saben que una hora son 3.600 segundos, ¿no? Entonces, si yo divido 10 segundos por 3.600 segundos, obtengo horas, que es lo que hice acá.
Entonces fíjense que segundo se va a ir con segundo y esta hora que está dividiendo en el divisor va a quedar acá arriba. Va a quedar acá en el numerador. Bueno, quiero que quede más lindo y queda peor. Acá va a quedar, acá arriba. ¿Sí? Quedaría ahí arriba. Esta hora que está acá abajo, entonces se va a cancelar con esta de acá. Todo este término va a quedar en kilómetros. Y después fíjense, más un medio de menos, ¿sí? Así que este término, que yo acá, fíjense que se los digo, pero yo acá me equivoqué. Así ven el error. Esto tiene que ser un menos. Esto está mal. Entonces, un medio por todo este número, que es kilómetros por hora al cuadrado, por, y acá va el tiempo, otra vez, pero al cuadrado. Entonces volví a poner todo este término que escribí acá, pero al cuadrado. Los dos términos tienen que ir al cuadrado. Entonces de todo esto nos va a quedar, la unidad que nos va a quedar es hora. La voy a escribir afuera porque si no va a quedar hora al cuadrado. ¿Sí? Esta hora al cuadrado se va a cancelar con esta hora al cuadrado y nos va a quedar kilómetro. Fíjense, kilómetro. Entonces ahora nos va a quedar 5 sobre 18, que lo puse así para que no redondear tanto, menos este número y ahí nos va a dar la posición final, que este número que está acá estaría mal, ¿no? Porque yo acá sumé, pero tenía que haber restado, ¿sí? ¿Se entendió? Este ejercicio era muy complicado, así que van a tener que por ahí volver a mirar el video para terminar de entenderlo, pero ese sería el procedimiento. ¿Hay otras variantes en el procedimiento? Sí. Por ejemplo, yo creo que es más fácil haber elegido cambiar la velocidad inicial a metros sobre segundo que haber pasado la distancia a kilómetros, que fue lo que hice yo. Porque después, como este dato está en segundos, si esto está en metros sobre segundo, ya queda más cómodo para trabajar, por ejemplo. Así que les dejo para que puedan plantear el ejercicio y que cualquier duda consulte. Bueno, y acá estamos en el último ejercicio y no los torturo más. Así que vamos con el último. Vamos, mis valientes, a los que hayan podido llegar a esta parte del video, los felicito. Entonces tenemos el ejercicio 3, ¿no? Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora? Entonces, ese es el enunciado. Releemos. Un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. Entonces, dato, velocidad inicial 12 metros sobre segundo. Y una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de 144 kilómetros por hora? Velocidad final 144 kilómetros por hora. Entonces, fíjense acá, metro sobre segundo es una unidad. La aceleración es metro sobre segundo cuadrado y acá la velocidad final, kilómetro por hora. En este caso es mucho más sencillo pasar esta velocidad a metro sobre segundo que pasar estas dos a kilómetros por hora y kilómetros por hora al cuadrado. Entonces fue lo que hice. Para los que no sepan, cuando ustedes tienen que cambiar dos unidades o más, conviene usar factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Es una fracción que yo multiplico para que se cancele lo que quiero que se cancele y quede lo que quiero que quede.
¿Qué hay que tener en cuenta? Que la fracción que uno plantea sea lo mismo, lo que hay abajo con lo que hay arriba. Por ejemplo, nosotros sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces planteo esta fracción. Como me quiero sacar el kilómetro y que me quede el metro, dejo el metro arriba y el kilómetro abajo. De forma que voy a poder tachar kilómetro con kilómetro, ¿sí? Y me queda metro. A continuación, multipliqué por este otro factor de conversión. Yo sé que 1 hora son 3600 segundos y la puse así porque quiero que me quede en segundos abajo y que el hora se me cancele con esta hora. Como esta hora está en el denominador, a esta hora la puse en el numerador, así las puedo cancelar. Entonces ahora la unidad nueva que me queda es metro sobre segundo. Si hacen todas las cuentas les da que ahora la velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo. Y ahora ya es fácil. Les pide cuánto tiempo tardará en adquirir esta velocidad. Entonces venimos a la ecuación de aceleración. Como acá no tenemos ninguna posición, por eso elegimos esta ecuación. Si vamos a la de posición, no sabemos posición final ni posición inicial, así que no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es despejar. Acá, ojo al piojo. ¿Yo qué quiero? Tiempo. Pero el tiempo me tiene que quedar en el numerador, no en el denominador. Entonces, primero lo que hacemos es este tiempo pasarlo para el otro lado. De este lado está dividiendo, así que para el otro lado tiene que pasar multiplicando, ¿no? Entonces acá nos queda aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y después este tiempo está multiplicando, recién lo traje el tiempo, perdón. Luego tenemos la aceleración, ¿sí? Que está multiplicando. Entonces, ¿cómo tiene que pasar para el otro lado? Dividiendo. Entonces nos queda que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Esto es igual a, y reemplacé, velocidad final 40 metros sobre segundo menos velocidad inicial que es 12 metros sobre segundo sobre 2 por metros sobre segundo. Y fíjense, de acá arriba las unidades que les va a quedar cuando resten es metros sobre segundo. Entonces escribo así, metros sobre segundo. Dividido. Abajo queda metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense que este metro se cancela con este metro. Y este segundo se cancela con este segundo al cuadrado. Y nos queda un segundo dividiendo en el divisor. Por ende, termina quedando arriba, que es lo que pasa acá. ¿Sí? Y cuando hacen toda la operación les da 14 segundos. Ese es el tiempo que va a tardar en adquirir la velocidad propuesta. Bueno, con esto damos fin a la clase. Espero que se haya entendido. Igualmente, cualquier cosa pueden en comentarios del video hacer preguntas y yo las respondo. Así que les mando un beso grande y bueno, estamos al tanto. También ahora ya se reincorpora Paula, así que en el Classroom ya va a estar Paula contestando sus dudas. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda de algo que haya planteado en el video, en los comentarios acá de YouTube pueden preguntarme. Les mando saludos a todos.